chicos, mi nombre es Joandra Quinche Ávila y quiero hablarles un poco acerca del racismo y del clasismo que se está presentando en México en pleno siglo XXI. Pues en este caso quiero hablar un poco acerca de la identidad, pues la identidad es como se puede identificar de manera colectiva y de manera individual. Pues ya colectiva se habla como algo muy general, de culturas a otras culturas, por ejemplo nuestra cultura colombiana a diferencia de la cultura mexicana, y esto nos da como una identificación. Y ya la parte individual son de estas personas que se identifican, aunque pertenezcan a una cultura, se identifican de otras personas, pero en el mismo núcleo social, ¿no? El nacimiento del racismo se sitúa con la modernidad, primero con la colonización, luego con la ilustración y pues ya finalmente con la consolidación de los estados-nación en el siglo XIX. Anteriormente la discriminación, la exclusión y pues la segregación social estaba simplemente dada por el hecho de la creencia en un Dios correcto, pues lo que significa pues que en ese entonces quien no creyera o naciera en un lugar digno de ese Dios correcto pues era simplemente excluido de nosotros. Actualmente se ve pues la necesidad de explicar y justificar la desigualdad social, dado pues si nos ponemos a ver en las leyes donde pues dice que todos los ciudadanos pertenecientes a una nación son iguales para el Estado y pues deben gozar de los mismos derechos. Sin embargo, pues es evidente la jerarquización cultural, sociocultural, económica y política, lo que pues connota que unos sean menos iguales que otros. En el mundo existen dos tipos de racismo, el de la desigualdad y el de la diferencia. El primero es propio de una tradición comunitaria que se basa en la señalación de diferencia y separación de grupos, donde pues se señala la ubicación de cada uno en la sociedad con la intención de minorizar. El segundo, el racismo por la diferencia, se dio a raíz del Holocausto, donde se marginaban las culturas y se excluían a los inmigrantes con el objetivo de minorizarlos, ya que se consideraban violentamente inferiores. Mi nombre es Daniel Josué Reyes y pues yo les voy a hablar sobre el tema de la identidad, la exclusión y el racismo a partir de pues dos tiempos de reflexión, los cuales serían el mundo y sería el país México. Por una parte tendríamos pues al mundo, que pues se observa una dualidad, lo que sería pues el universalismo y el particularismo. Por el lado del universalismo pues este se piensa como una base sólida con principios fundamentales, y pues también se piensa en los derechos universales, que al final esto pues es lo que traería el progreso. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que se piensa en una forma como de superioridad y de alguna forma colonialista, y pues al final termina siendo excluyente. Por otro lado tendríamos el relativismo cultural, que pues se puede observar una diferencia cultural que lo que hace es impedir el progreso, y pues al impedir el progreso pues al tratar de combatir el racismo termina volviéndose un antirracismo pues racista, y también al final se termina siendo excluyente. En el contexto de México pues se tiene la creencia de que México es un país que no es racista, pero pues esto termina convirtiéndose en un mito, ya que los indígenas pues ellos expresan de que piensan y sienten que no es así. Entonces pues ¿cómo se solucionaría esto? Pues a través de la tolerancia y pues de examinar y identificar pues cuáles son las causas de esto. Y pues ¿cómo se solucionaría? Pues dándole voz a los indígenas. Uno de los impedimentos para que cambie la sociedad mexicana es el tema del racismo y el clasismo, y si bien de ahí se desbordan otros conceptos importantes como la desigualdad y la discriminación. Entonces, rescatando un poco del olvido este tema tan relevante que actualmente no se determina y que muchas personas han llegado a olvidar la historia de su pueblo o han demostrado la profunda ignorancia sobre la situación de su país, en donde se demuestra superioridad o comentarios racistas, mostrando esto como una normalidad, ya que el color de piel puede determinar tu lugar en la vida social. Se olvidaron de sus raíces, invisibilizaron las comunidades indígenas, y si bien, porque siempre en las películas o series mexicanas se muestra a personas güeras de tez blancas, con ojos de color, como personas de presencia en la sociedad, mientras a los demás indígenas o las comunidades originarias, personas morenas, como sus empleados, trabajadores o demás. Se ha normalizado tanto el tema del racismo en México que las personas tomaron esto como algo natural en su sociedad, algo realmente indignante, refiriéndose a estas personas como pinche indio, naco, siendo muy curioso el fenómeno de discriminación ante iguales, porque aunque seas igual de moreno, si tienes un tono de piel un poco más arriba, te da el valor de discriminar o burlarte de esa persona, llevando a pensar que
eres un poquito menos indígena, un poquito menos indio, un poquito menos mal. Quiero presentarles una parte que me parece muy importante de lo que está ocurriendo en México, de estos personajes que se clasifican como los Huexican, los fifis o los fresitas, como le dicen algunos, ¿no? En este caso, pues ellos se hacen llamar de esta manera pues porque son de un tono más blancos, porque son amonados o porque tienen los ojitos más arcos o porque son de una clase más alta, digámoslo de esa manera, pues porque tienen más comodidades que otras personas. En este caso, pues son muy racistas porque se burlan de las personas que son de tono más oscuritas, les dicen que son unos nacos, unos gatos o le dicen los famosos prietos simplemente pues por su tono de piel o porque obviamente viven en barrios o la manera como ellos actúan. En este caso quiero presentarle a dos personajes que me parecen muy interesantes. En este caso pues la monita obviamente es como la tipo Huexican, la Fifi. Ella ha hecho muchos TikTokers que obviamente se burla de los mexicanos como tal pues por su tono de piel. Y en este caso pues el muchacho también es un TikToker que se burla de los Huexican, de cómo es que ellos supuestamente se sienten superiores, pues simplemente por ser de un tono más claros. Entonces, pues hay que tener en cuenta que en realidad no hay como una etnia superior a los demás, porque en México realmente hay es mestizos, no como una raza como tal.